Buenos días, queridos hermanos. Vamos a grabar el tema de este sábado. Que la gracia y la bendición de Dios se pose sobre todos ustedes y que sea una gran bendición, hermanos, los que escuchen este audio. El tema de este sábado lo estoy titulando, hermanos, de cómo empezó el conflicto en el cielo, es cómo surgió el mal en un lugar que todo era perfecto y era bueno en gran manera. Eso es uno de los grandes misterios, ¿verdad? Que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que algún día el Señor nos lo revelará cuando estemos con Él en el cielo, ¿no? Pero la palabra de Dios también nos narra, ¿verdad? Algunos matices, ¿verdad? De cómo nació esa envidia, ese odio en Lucifer, que era un querubín cubridor y que estaba ante la presencia del Padre y el Hijo, hermanos. Y vean cómo él se llenó de celos y envidia hacia el Hijo, hermano. El problema de él no era contra el Padre, era con el Hijo. Quería estar al mismo nivel o estar, si esto era posible, a sustituir al Hijo, imagínense, ¿no? Entonces ese ha sido, si ustedes observan, el gran conflicto a través de la historia de este mundo entre Cristo y Satanás. Y Satanás, si algo odia, hermanos, es de que consideremos a Cristo, nuestro Señor, el Hijo del Dios Altísimo, hermano. Y han metido muchas mentiras, ¿verdad?, dentro de las iglesias, ¿verdad? Muchos dicen que Cristo no tenía preexistencia, ¿verdad?, antes de la creación, antes de la caída del hombre, ¿verdad?, que todo fue hecho por el Padre, cuando la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que todas las cosas por el Hijo fueron hechas, hermano. Entonces hay muchos falsos maestros, muchas falsas doctrinas, todo ese vino de Babilonia, hermano, que embriagó a todo el mundo, hermano, a todo el mundo, de sus falsas enseñanzas, hermano, falsas enseñanzas. En Apocalipsis 17 dice que la gran ramera que representa al catolicismo, con todo respeto, hermano, a la Iglesia Católica Romana, al papado, dice que dio a beber, se fornicó y se embriagó con los reyes de la tierra, hermano, tuvo relaciones ilícitas, y dice que traía en su mano una copa llena de blasfemias y del poder de su fornicación, hermano. Con esa copa embriagó a todo el mundo. O sea, ese vino los atontó, les neutralizó el cerebro, no pueden pensar, hermano. Es como si ustedes le quisieran que un borracho, ¿verdad?, les entendiera lo que ustedes les quieran explicar. Es imposible, hermano. Entonces, exactamente, es una embriaguez, ¿verdad?, una condición espiritual, como un atontamiento en la mente, hermano, no piensan. Y por más que les expliques tú con la palabra de Dios, con argumentos contundentes y claros, no te van a entender, hermano. ¿Por qué? Porque están ebrios, ¿verdad?, de toda esta matraña, permeo, ¿verdad?, ese permeo, ¿verdad?, de falta influencia, a través de muchos siglos, hermano, a través de muchos siglos. Saqué una cita, hermano, aquí una introducción de Primeros Escritos, páginas 138 y 139, y se me hizo interesante, quiero compartírselas. Dice: además, se nos ha avisado de antemano, hermano, que habría falsos profetas en los últimos días. Y la Biblia nos presenta una manera de probar sus enseñanzas para distinguir entre lo verdadero y lo falso. La gran prueba es la ley de Dios, hermano, que se aplica tanto a las profecías como al carácter moral de los profetas. Qué interesante es esto, hermano. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Por sus frutos los conoceréis, hermano. A la ley y al testimonio. Entonces, la gran prueba es la ley de Dios, que se aplica tanto a las profecías como al carácter moral de los profetas. Si no iban a aparecer profecías verdaderas en los últimos días, ¿no habría sido más fácil declararlo y así eliminar toda probabilidad de engaño? Más bien que dar un método para probarlas, como si hubiese de haber profecías verdaderas. Así
como las habría falsas, hermano. En Isaías 8:19 se encuentra una profecía dirigida a los espíritus adivinadores y a la ley. Es presentada con la piedra, como la piedra de toque, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Por qué decir, si no dijeren conforme, si es que no iba a haber ninguna manifestación espiritual verdadera o profecía genuina? Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:15 y 16. Esta es una parte del Sermón del Monte, y todos pueden ver que este discurso tiene una aplicación general para la iglesia durante la edad evangélica. Los falsos profetas han de conocerse por sus frutos, en otras palabras, por su carácter moral. La única norma por la cual se puede determinar si los frutos son buenos o malos es la ley de Dios, hermanos. Así somos llevados a la ley y al testimonio. Los profetas verdaderos no solo hablarán conforme a esta palabra, sino que vivirán de acuerdo con ella. Sino que vivirán de acuerdo con ella. Al que habla y vive así, no me atrevo a condenarlo. Siempre ha sido característica de los falsos profetas que vieran visiones de paz y luego dijeran paz y seguridad, cuando ha estado por sobrecogernos la destrucción repentina. Los verdaderos reprenderán siempre audazmente el pecado y darán advertencia con respecto a la ira venidera, hermano, a la ira venidera. Saqué aquí en donde dice dones espirituales, hermano, de los primeros escritos. Nos narra cómo nació en Satanás, hermano, ese odio hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios, hermano. Y aquí también nos quita muchas barañas, ¿verdad?, de la mente, ¿verdad?, respecto a que muchos enseñan, ¿verdad?, que Cristo fue de María para acá, hermano, que Cristo no existía en el cielo, cuando la palabra de Dios nos da mucha evidencia, hermanos. En Proverbios 8, 22 al 30, léanlo por favor. Ahí dice que él fue engendrado, ¿verdad?, desde antes de que todo fuera, porque al final acuérdense que la Biblia enseña que Cristo es el creador de todas las cosas por las órdenes recibidas de su Padre, hermano. ¿Sí? En Hebreos, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero, al quien dijo Dios el Padre, jamás da, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A nadie, hermano, solamente a nuestro Señor Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? En Colosenses 1, hermanos, hay mucha evidencia. En Juan 1, hermano, son citas poderosas de la palabra de Dios, donde nos muestran de la preexistencia de Cristo y que Cristo es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho si no fuera por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén, hermano, amén. Entonces, vamos a ver cómo cayó Satanás, hermano. La caída de Satanás aquí en la página 145 de Primeros Escritos nos narra exactamente lo que sucedió en el cielo, hermano. Dice, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. Escuchen, el que seguía en orden a Cristo, hermano. ¿Quién era primero? El Padre. Y luego era nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado del Padre. Y en tercer lugar, en jerarquía, aunque era un ser creado, era el ángel más poderoso de toda la hueste del cielo, de todos los ángeles, hermano. Era el lucero de la mañana, era Lucifer. Escuchen, hermano. Dice que él fue un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo, estaba después de Cristo, hermano. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Acuérdense que Satanás, Dios lo creó hermoso y bueno en gran manera, hermano. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, Dios el Padre dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús, hermano. En la actualidad, hermano, yo he escuchado hermanos
Porque esto que les acabo de leer, ¿verdad?, tiene que ver con Génesis 1:26, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad?, Dios le dijo a su hijo, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Estaba hablando de dos personas, hermano, que estaban ocupándose de la creación en el sexto día, hermano. Dios hizo al hombre en el sexto día. Entonces, yo escuchaba hermanos, hermano, que enseñan que ahí estaban las tres personas, hermano, poniéndose de acuerdo de cómo hacer el hombre, bendito. ¿De dónde inventan o sacan tanta cosa? ¿Dónde pueden argumentar o sustentar eso, hermano? Para, por fuerza, meternos en la mente que ahí está una trinidad, hermano. Pero aquí la Biblia, aquí la palabra del Espíritu pues es bien clara, hermano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí?, y a nuestra semejanza. Satanás sintió celos de Jesús, hermano. Y esto, hermano, lo podemos corroborar, vuelvo, en Hebreos 1, en Juan 1, de que eran el Padre y el Hijo, hermano. Cuando estaban por formar todo lo creado, bueno, todos sabemos que primero fueron las huestes del cielo, hermano. Y después fue toda la creación de los planetas y de los mundos. Y fue cuando Dios les dio vida, hermano. ¿Y quién fue el brazo ejecutor del Padre? Nuestro Señor Cristo Jesús, su Hijo amado, hermano. El unigénito del Padre. El único nacido del Padre, hermanos. Entonces dice que Satanás sintió celos de Jesús, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio, hermano. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Hasta entonces todo el cielo había estado en un orden y armonía perfecta y sumisión al gobierno de Dios. Rebelarse contra su orden y voluntad era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, escuchen, hermano, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. En el cielo, hermano, en el cielo hay jerarquías, cosa que también la doctrina de la Trinidad aquí en la tierra, que es una doctrina sacrílega, hermano, falsa, que metió Satanás en las iglesias. Primeramente la iglesia católica romana, y ahí la repartió a todo el mundo, hermano. ¿Sí? Nos quiere enseñar que en el cielo no hay jerarquías, hermano. Porque ahí nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel, hermano, que no hay uno arriba de otro, no hay, ¿sí me explico? Entonces, aquí la pregunta es simple, hermano. Si ellos enseñan que Cristo y el Espíritu Santo están cumpliendo aquí un rol, y el Padre también, pero realmente no es Padre, es como una actuación en el plan de redención. Entonces, antes de que cayera el hombre, hermano, ¿por qué el Padre le está diciendo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Esa es la gran pregunta, hermano. Si ahí todavía ni caía el hombre, hermano. Todavía el hombre no había pecado Adán y Eva. Y de la Biblia nos da mucha evidencia, hermano, de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre obedeciendo las órdenes del Padre, hermano. Entonces, es cuestión de pensar poquito, hermano, y vean cómo trastornan la palabra de Dios, hermano. Porque acuérdense que el primer intérprete de la ley fue Satanás. Y aquí se los voy a leer, hermano. Dice: entonces cada compañía tenía un ángel superior, hermano, que los comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús. O sea, ese es el problema que surgió en el corazón de Satanás, hermano. Él no quería ponerse a las órdenes de Cristo, hermano. Sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios, imagínense, hermano. Querían escudriñar su insondable sabiduría, ya querían meterse hasta la mente de Dios y cómo pensaba, hermano. Y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo, hermano. Ahí está. Ese siempre ha sido el problema de Satanás. Y observen, hermano, observen.
todas las religiones falsas y todas las religiones falsas cristianas no aceptan que Jesús es el unigénito Hijo nacido del Padre, hermano. No lo aceptan como hijo. Ese mismo sentir de Satanás en el cielo lo metió en las iglesias aquí, hermanos. Entonces desde el cielo se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás fuera expulsado del cielo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo, hermano? Porque por las buenas él no se iba a salir del cielo, hermano. Él quería tomar el trono de Dios. Así de ese tamaño estuvo, hermano. Y todo nació por una manzanita podrida que fue Lucifer, hermano. Fue todo este conflicto en el cielo. Entonces, observen, el Padre permitió que Satanás se enfrentara con su Hijo, para que las otras huestes, todas las huestes celestiales vieran quién era superior, hermano. Claro que Cristo lo venció. Sí. Entonces se determinó que fuera expulsado al cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios, hermano. Qué tremendo, hermano. Quiso vencer a Cristo, hermano, en el cielo, y aquellos que se sometían a su voluntad, pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fueron expulsados del cielo, hermano. Pero después, vean el corazón maquiavélico de Satanás, ya estaba él ya con ese sentir muy avanzado en su ser, en su mente, hermano. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió. Escuchen, hermano. Y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignara. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podía contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se le volviese a recibir en el favor de Dios, pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos había sido tan grande que Dios no podía borrarlos, hermano. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Esos sentimientos tan negativos, hermano, ellos ya los habían cruzado el punto, como me dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como que cruzaron la línea, hermano. ¿Sí? Constristaron el Espíritu Santo. Entonces, cruzaron esa línea en la cual ya no había vuelta atrás, hermano. Por eso Dios ya no los pudo recibir, porque Dios es bueno, pero Él miró que ellos se habían arrepentido, pero por las consecuencias, hermano, que sabían que Dios los podía destruir por miedo. No era tanto, hermano, por amor a Dios. Y Dios, que todo lo ve, sondeó en sus corazones y vio que era pura hipocresía, hermano. Era un arrepentimiento no sincero. Era falso, hermano. Y Dios por eso ya no los quiso recibir en el cielo, hermano. Estaban ellos, más que nada, por miedo al juicio y al castigo que puedan recibir en el futuro, hermano. Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de que regresase al favor de Dios, su malicia y su odio, ¿vio? O sea, ya Satanás ya estaba hecho a perder, hermano. Su malicia y su odio comenzaron a manifestarse como más fuertemente, hermano. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, aquí en la tierra, hermano, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. De ningún modo podía verse privada de su felicidad esa pareja, dichosa si obedecía a Dios. Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciesen a Dios y perdiesen su derecho al favor divino. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer, a fin de que incurrieran en la desaprobación de Dios y fuesen puestos bajo la influencia más directa de Satanás y sus ángeles malos, hermano.
se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo a través de los siglos, hermano? Como que se interesa en el bienestar de la humanidad. ¿Cuántas veces, hermano, el hombre ha matado a otros hombres, según ellos, en el nombre de Dios? La Iglesia Católica Romana, hermano, en toda la Inquisición, en toda la Edad Oscura, en la Edad Media, hermano, durante su supremacía del 538 a 1798, hermano, mataron a más de 50 millones de personas, hermano. Y la gran mayoría era gente inocente, hermano. No quiero decir que todos, porque también ahí había gente mala, también que practicaba otras cosas, ¿no? Pero la gran mayoría era gente que su único pecado y delito, hermano, bueno, según ellos, su único delito era hacerle caso a la palabra de Dios, porque ellos la tenían como libro prohibido en aquel tiempo, ¿sí? Y ellos mataban a toda esa gente, o los mataron exactamente, hermano. Y luego aparte los torturaban, hermano. No crean que los mataban así, los torturaban. Eran diabólicos, hermano. Y ellos decían que lo hacían en el nombre de Dios, hermano. ¿Cuántas veces no se ha escuchado eso, hermano? Las famosas cruzadas, los cristeros aquí en México, y todo, han matado en la causa según, y han usado el nombre de Dios, hermano, para velar sus planes malvados, hermano, sus planes malvados. Entonces Satanás se engañó a Eva, primeramente engañó a Eva como que se preocupaba por su bienestar. No, es que Dios no quiso decir lo que quiso decir, ¿verdad? Fue el primer intérprete de la ley y la confundió a Eva, hermano. Dios la hizo dudar y la hizo que pecara, hermano. Entonces dice, fue impuesto por la influencia más directa de Satanás y sus ángeles si desobedecían a Dios. Se decidió que Satanás asumiera una forma y manifestara interés en el hombre. ¿Cuál es la forma que tomó Satanás? De serpiente, hermano. La serpiente que hablaba ahí con Eva. Tenía que hacerle insinuaciones contra la veracidad de Dios. Ahí está, hermano. Como que no es lo que Dios quiso decir. Y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que decía. Porque Eva le dijo, del día que Dios nos dijo que el día que de ese árbol comiéramos, íbamos a morir. Y vean él como que le empezó a meter la duda, ¿no? Contra la veracidad de las palabras de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que decía. Luego excitar la curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes insondables de Dios. El mismo pensamiento, hermano, el mismo sentir de Satanás que tuvo en el cielo, se los inculcó a Adán y a Eva, hermano. El mismo espíritu, hermano, de inmiscuirse en los planes insondables de Dios, es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable y razonar acerca de la causa de sus restricciones con respecto al árbol del conocimiento, hermano, del conocimiento. ¿Cómo surgió eso en Satanás, hermano? Es un misterio, hermano. La Biblia lo dice, ¿verdad? Lo contrario al misterio de la piedad que nació nuestro Señor Jesucristo, el cual es un antídoto contra el pecado que nos corre desde que nacemos por la naturaleza caída de Adán. Nosotros nacemos ya desde pequeños, hermano, desde que salimos del vientre de nuestra madre, con una naturaleza caída. Dios no quería que conociéramos el mal, el pecado, pero desgraciadamente fallaron nuestros primeros padres en el Edén. Y Cristo dejó la provisión en su evangelio, hermano. Siempre que busquemos ayuda y consuelo por nuestra mala manera de vivir, Él estará ahí para consolarnos y limpiarnos con su espíritu, por su espíritu, amén. Imagínense si no lo tuviéramos, hermano. Satanás nos haría garras, hermano. Seríamos cada día peores, sin que nadie lo pudiera parar, porque es algo que está en nuestra naturaleza. Veamos aquí una cita en 2 de Tesalonicenses, 2, 3 al 12. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la segunda venida de Cristo, hermano, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este hombre de pecado, hermano? El Papa de Roma, hermano. ¿Quién dijo blasfemias contra Dios, hermano? El Papa de Roma, hermano. Acuérdense que él se atribuyó que él podía perdonar pecados, y él se atribuyó que era el representante de Dios en la tierra, hermano, y se sentó en el trono de Dios como si fuera Dios. Por eso aquí te lo describe muy, muy claramente Pablo en esta segunda carta a los tesalonicenses. Aquí te está mostrando que este hombre de pecado se sentó como si fuera Dios y se atribuyó y dio poder según él a todos los sacerdotes que tenían ese poder para perdonar pecados. Y eso es una blasfemia. Por eso la palabra de Dios dice que este poder o este sistema dice hablaría blasfemias contra los santos contra Dios y contra sus santos, hermano. Y eso es un poder blasfemo. Se sienten que son Dios y que pueden perdonar. Imagínense, hermano. ¿Y saben qué es lo más triste? Que más de 1,000 millones, hermano, de católicos en el mundo les creen. Y van ante un cura y le cuentan todos sus secretos. Y según ellos salen perdonados de ahí, hermano. Es increíble eso, hermano. Ellos no tienen poder para perdonar pecados, solo Dios, hermano. Es una atribución que ellos se tomaron, pero dirigidos por otro espíritu, hermano. Acuérdense que en Apocalipsis 13, 2 y 3 dice que el dragón, o sea el diablo, le dio su poder, su trono y autoridad a la bestia, que representa el papado, hermano. Les dio todo el poder, trono y su autoridad, hermano. Y ustedes observen en la actualidad el poder que tiene Roma, hermano. Porque Roma fue una transición de la Roma imperial de los Césares a Roma papal, hermano. Y su sede la pusieron ¿dónde? En Roma, hermano. Ahí donde está el Vaticano. Está el Vaticano, así que cuando una persona, porque todavía hay muchas personas que alegan, hermano, y dicen, no, es que la primera iglesia fue romana, fue la iglesia católica. Y es muy simple, hermano. Dígale, bueno, la Biblia, ¿quién la escribió? Judíos, hermano, israelitas, judíos. Fue escrita por judíos, hermano. Cristo era judío, vino de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la sede está en Roma, hermano? Porque nosotros se supone que somos seguidores de la palabra de Dios, ¿verdad? Escrita por judíos. Y la sede que Dios determinó está en Jerusalén, hermano. No en Roma. Pregúntenles a cualquier persona que quiera discutir ese punto, que les argumenten eso, que les expliquen eso. Muchas veces hablan, hermano, sin saber, en ignorancia o porque lo oyeron por ahí. Ustedes no tienen bases, hermano, de nada. Entonces este hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto, tanto se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando ya yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que detenía? Porque en ese momento que escribió Pablo esta carta, hermano, a los tesalonicenses, su segunda carta, ¿qué es lo que detenía todavía ese poder? De que en ese tiempo toda estaba la Roma imperial o la Roma de los Césares, hermano. Por eso Pablo les dijo, os sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es lo que se iba a quitar? Todo ese imperio romano, hermano. Y fue cuando ya después se le dejó el poder y la autoridad al Papa de Roma. Se le dio un poder político religioso, hermano. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está muy claro, hermano, la palabra de Dios. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, hermano. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermano.
Cuando inició el cristianismo, hermano, con bases muy sólidas, nació para triunfar. La iglesia de los apóstoles, la iglesia de Éfeso, o el caballo blanco de Apocalipsis 6, hermano. Era una iglesia pura, ¿sí? Nacida para vencer. Estaban unidos, hermanos, en un mismo pensar. Tenían en común todas las cosas, eran compartidos. Nada que ver, hermano, con las organizaciones actuales, hermano. Ahorita las organizaciones actuales, hermano, están llenas de intereses y de codicia, hermano. Pero crean lo que no tienen en común nada, hermano. Ese misterio de la iniquidad fue agarrando fuerza hasta que casi tiene el control del mundo cristiano hoy. Pero este misterio de la maldad no puede agarrar fuerza mientras estuvieran vivos los apóstoles, amén. Y sus semillas más cercanas después de ellos, pues hasta que fue perdiendo fuerza la verdadera doctrina apostólica a partir del siglo III, cuando comenzó esta apostasía de la que habló Pablo, llegaron herejías de la iglesia, cuando el emperador Constantino se hizo cristiano, introdujo el paganismo en la iglesia primitiva, sentando las bases para lo que después fue la iglesia católica romana, hermano. Verso 7. Ya está obrando el misterio de la iniquidad, del cual sabemos que no nació en la tierra, sino en el cielo. Ese ángel que se opuso a todo el gobierno de Dios, hermano, y que añoró el puesto que Cristo tenía en el cielo, hermano. Lucifer, el hijo de la mañana. Y está hablando con poder, el cual obra en aquellos que no aceptaron el amor de la verdad, hermano. Prefirieron seguir un evangelio falso por comodidad y engañados por ese misterio con un espíritu engañoso. Estas personas tienen tantos años en esa mentira, hermano, que llega el momento que se les cauteriza la mente y creerán esa mentira como una verdad y sellarán su destino. Serán incapaces de ver la verdad, aunque se les exponga claramente con la palabra y la palabra de Dios, la Biblia, hermano. El enemigo los tendrá controlados y aquí usará a los ministros y a los líderes que trabajarán para él. Todos esos ministros y líderes falsos, hermano, que son falsos profetas, el diablo pues los va a usar fuertemente, hermano. ¿Y qué les va a decir a este pequeño grupo, hermano, que vamos a estar predicando una verdad pura, sin interés de nada? ¿Qué les dirán? No, son unos locos, son una gente que son divisionistas, ¿sí? No están bien, son provocadores, lo único que quieren es hacerle daño a la iglesia, según ellos, ¿me explico? Y siempre lo han manifestado así, pues son unos fanáticos, no les crean. Todos esos ministros el diablo los va a usar grandemente, hermano. Pero la iniquidad, ¿cómo comenzó en el cielo? Se los acabo de leer, hermano. Precisamente en ese ángel que tenía todo, hermano. Era el ángel más hermoso, el ángel con más poder en el cielo, hermano. Porque dice que el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hermano. Juan 1 y 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar todos los designios y fines del Padre, hermano. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y sus aliados son desde el principio de los días de la eternidad, hermano. Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8:22-30. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Cristo, hermano. Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios que irradian la luz que constantemente dimana en la presencia de él, y valiéndose de sus rápidas alas se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas, con las palabras de su potencia, tiene la supremacía sobre todos ellos, hermano. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en su poder, en su gloria entre los habitantes del cielo, Lucifer,
El hijo de la mañana era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Enalteció su corazón, eso lo podemos checar en Ezequiel, las profecías sobre el rey de Tiro, y en Isaías 14, hermano, sobre la profecía del rey de Babilonia, hermano, y vemos que se aplican a Lucifer, al hijo de la mañana, hermano, al hijo de la mañana. Era un querubín, era un querubín cubridor, hermano, estaba ante la presencia del Padre. Era un ser de luz, hermano. Los querubines, hermano, tienen 6 alas y Lucifer era uno de ellos, estaba en la presencia de Dios. Llegó el momento en que este ángel se vio tan grande, tan maravilloso, con muchos dones, que se enalteció su corazón y quiso ser más que Dios. Ese mal es un misterio, hermano. Dios no lo revelará algún día cuando estemos en el cielo, hermano. Debe quedar claro, hermano, que estos querubines no protegen a Dios, no necesita protección Dios, hermano. Él es invencible e inmortal, pero Dios en su infinita misericordia creó a estos seres para protegernos, a nosotros, de su magnificencia y su poder, para no ser consumidos. O sea, ellos tapan el poder que emana, o la gloria que emana de Dios, para no ser dañados nosotros, hermano, los seres humanos. Es increíble. Por eso el nombre de querubín cubridor, que asemeja a la santa presencia. La luz del lugar santísimo en el santuario, en la tapa del propiciatorio, los 2 querubines cubriendo la luz de Dios, o su presencia, nos protege de su gloria infinita. Y para donde se mueve Dios, estos seres vivientes se mueven junto con Él. Y hay escritos de Ezequiel 1, hermanos, 10, 1 al 22, Apocalipsis 4, 1 al 9, donde nos describe a estos seres, unos seres muy enigmáticos, hermano, con cara de águila, de toro, con muchos ojos, pero todos ellos conforman, hermano, el trono de Dios, porque el trono de Dios son seres vivientes, hermano. Por eso se mueve ese trono, las ruedas y todo son seres vivientes, son ángeles que están ante la presencia de Dios. Y eso pues nos lo narra un poquito más claro Ezequiel, refiriéndose a eso. Vienen muchos símbolos, hermano, y muchas características de estos seres, pero son los que están ahí ante la presencia de Dios, los querubines y los serafines, ante la presencia del Padre, hermano, del Padre. Y todo este conflicto, hermano, que comenzó en el cielo, pues se trasladó a la tierra. Satanás fue vencido, hermanos, en el cielo por Cristo. Y Cristo vino como un humilde Galileo, hermano, sin poder, y lo volvió a vencer, hermano, aquí en la tierra. Porque Cristo no usó su poder divino, hermano, para poder solventar todas las acechanzas de Satanás aquí en la tierra, hermano. Él simplemente se puso en manos del Padre y oraba todos los días a su Padre para que le diera sabiduría, ¿verdad? Y poder, porque el poder al final provenía del Padre, hermano. Pero él no usó su divinidad en ningún momento. Pero todo ese poder que el Padre le daba a nuestro Señor Jesucristo, hermano, está al alcance de nosotros si realmente tenemos una relación diaria con nuestro Creador, hermano. Ese mismo poder lo podemos obtener nosotros, hermano, si realmente tenemos una relación hermosa y bien con nuestro Padre Celestial, hermano. No era algo que nomás fuera para Cristo, hermano, está al alcance de todos nosotros. Pero nosotros somos muy rebeldes, hermano. No entendemos muchas cosas y no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía malas en nosotros, hermano, que nos apartan de Dios. Y acuérdense que Dios nos perdona cualquier cosa, hermano, menos los pecados no confesados, hermano. Pero si oramos diariamente, hermano, tenemos una relación bonita con nuestro Creador, podemos vencer al enemigo, hermano. Satanás no puede hacer nada, hermano, con nuestra mente, con nuestra vida, porque vamos a estar protegidos, hermano. Dice la palabra, ¿verdad?, que Él enviará a sus ángeles y estarán en un cerco que nos protegerá, hermano. Harán un cerco que nos va a proteger de las acechanzas de Satanás, hermano, de Satanás.
Este es un pequeño repaso, hermano, de cómo surgió en ese ángel tan perfecto y hermoso, hermano, en el cielo y poderoso, porque era el más poderoso en la hueste celestial. Hablando de los ángeles, porque era un ser creado, hermano. Y cómo nació en él, ¿verdad? ese odio, esos celos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y pues desgraciadamente a todo ese conflicto se trasladó aquí a la tierra y es lo que estamos sufriendo en este tiempo, las consecuencias de la transgresión que cometió el hombre al hacerle más caso al segundo intérprete de la ley, que fue Satanás, ¿verdad? Cuando Dios le dijo claramente lo que tenían que hacer, hermano. Dios no esconde nada, Dios es luz, hermano. No te pone nada en tinieblas, hermano. Uno es lo que lo hace oscuro con sus acciones, hermano, con todo lo que uno hace, es lo que uno lo vuelve oscuro, pero Dios es transparente, hermano, es transparente y en luz. Que Dios me los bendiga, hermanos, me los cuide grandemente. Nos vemos para el próximo mensaje, el próximo sábado, y que la gracia y la bendición como moren en todos ustedes, hermano, y analicemos todos estos temas, son temas buenos, ¿verdad? Que es palabra de Dios y que nos pueden ayudar a entender más de ese conflicto entre Cristo y Satanás, hermano, Cristo y Satanás. Nos vemos, que tengan un bendecido sábado de tarde, hermano, y que la semana que viene sea próspera y llena de gran bendición, hermanos. Amén y amén, hermano.